Algunas cosas que dijo el presidente de la Nación hoy, charlando con Luis, al que yo me sumé. A ver, empecemos. Hoy hubo una confirmación del monto. Todavía hay gente que dice, el fondo no confirmó el monto. No. Pero lo que dijo hoy Caputo fue, dada cierta inestabilidad que estaba generando por una cuestión de incertidumbre, hablé con Cristalina Georgieva y me autorizó a anticipar que mientras terminamos con los formalismos, podemos blanquear que el préstamo es por 20.000 millones de dólares. ¿No? O sea, el número va a ser 20.000 millones. Falta establecer plazos, condiciones, fechas, que también lo hablaba eso del presidente de la Nación. Pero de lo que no queda dudas es que son 20.000 millones de dólares de libre disponibilidad. O sea, el gobierno puede disponer para lo que consideren que sea necesario. Vamos con el audio 11, Nacho. El programa, le preguntamos al presidente de la Nación, escúchame una cosa, presidente, cada vez que un gobierno anuncia un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, lo anuncia con bombos y platillos, es lo mejor que nos pasó nunca en la vida, y lo anunció Macri y al poco tiempo, ¡blum!, anuncia Fernández. Bueno, ¿por qué esto va a ser distinto? Bueno, a ver, esto decía el presidente de la Nación hace un ratito nada más aquí en el Observador 107.9. Del programa es absolutamente distinto a lo que ha pasado no solo en la historia argentina, sino en la historia del Fondo Monetario Internacional. Los programas tradicionales que ha enfrentado el Fondo Monetario Internacional a lo largo de su historia son de países que de repente tienen déficit fiscal, se estaban financiando en el mercado de capitales y cuando se produce un corte en el financiamiento, el Fondo Monetario Internacional le brinda una asistencia para que haga de manera suave y lenta el ajuste y le financia esa transición, le financia la corrección fiscal y el rollover de la deuda. Básicamente eso es un programa tradicional del Fondo Monetario Internacional. En el caso argentino la diferencia es totalmente abismal, porque en el caso argentino, Argentina ya hizo el ajuste. Argentina hizo ajustes muchísimo más profundos que los que demandaba el propio Fondo Monetario Internacional. Recordemos que nosotros hicimos un ajuste fiscal en el Tesoro de 5 puntos del PBI en un año. De hecho, alcanzamos el equilibrio en el primer mes de gestión e hicimos un ajuste de 10 puntos del PBI en el Banco Central. Es decir, que Argentina ya la parte del ajuste la hizo. Muy bien, bueno, ya la parte del ajuste la hizo. Esto es distinto. Es más, hoy Caputo decía, nosotros saneamos, siempre se pide un préstamo con la excusa de necesitamos sanear la economía, nunca se sanea y el buraco queda cada vez más grande. Acá lo que plantean es, hicimos al revés. Primero saneamos la economía, hicimos un montón de cosas y luego le fuimos a decir algo al FMI. Bueno, ¿vieron esto? Bueno, no solamente lo hicimos, sino que superamos las metas que ustedes habían acordado en el gobierno anterior. Entonces, todo lo que habían acordado con el gobierno anterior, vamos a hablarlo de otra manera, porque nosotros somos capaces de lograr mejores condiciones y por eso el presidente de alguna manera decía, este acuerdo es achicar la deuda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una serie de intereses basadas en las políticas anteriores y si el gobierno mantiene esta cuestión de la baja del riesgo país, entre otras cosas, va a poder tomar deuda a una tasa menor. O sea, si vos debías 20.000, pero la tasa de interés era del 10%, y vos lográs parte de esa deuda renegociarla a una tasa de interés del 4%, debes menos. De eso es lo que está hablando el gobierno en este momento. Bueno, y habló también de aquellos que están haciendo periodismo de anticipación o que decían que, por ejemplo, el monto iba a ser de 3.500, 4.000 millones. Por eso está esta idea de, mientras se sigue avanzando con el préstamo, ya, digamos, abiertamente comunicar la magnitud del monto, porque había mucha gente, según el presidente, que estaba diciendo para operar, para perjudicar la economía argentina, no, van a ser 2.000, no, van a ser 3.000. Gente que también está cuestionando el acuerdo. Escuchemos al presidente. Yo en aquel momento me opuse al acuerdo y dije que iba a terminar mal. Sí. ¿Y cómo terminó? Mal. Bien, ok, digo, primer punto, con lo cual acerté. Sí. Segundo punto, desde que asumimos, hay un conjunto de conochantas mandriles que viven criticando y sin embargo dijeron que el tipo de cambio se iba a ir, digamos, a 3.000, que a plata de hoy sería 6.000, otros hablaban de 10.000, otros que a plata de hoy los 8.000 que decían serían 16.000. El tipo de cambio, ¿cuánto se movió? 15%. O sea, con el crawling peg del 1%, que es 13. ¿Ok? Con lo cual, acertaron, no, erraron todos.
Digo, yo pediría que tengan un ejercicio de modestia, de que le vienen errando todo el tiempo y, digamos, traten de escuchar lo que estamos haciendo. Primer ejercicio, ¿no? O sea, ¿por qué no tratan de entender cómo funciona el modelo antes de criticar sin saber? Esto decía con respecto a algunos economistas, econochantas, que él describe de esta manera. Y justo hoy a la mañana, cuando trasciende el monto del acuerdo, Cristina tuitea. Muy crítica con respecto a Milei y muy crítica con respecto a Caputo. Preguntamos al presidente qué tenía para decir con respecto a la presidenta, a la expresidenta, y él describía la situación de esta manera. Mercado. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado. O sea, el mercado es solamente una parte de todas estas cosas. Vamos a ponerlo en estos términos. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Es más, ¿qué es lo que pasa? Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kicillof, Massa, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. Entonces, fíjese que durante lo que fue toda la sesión del Congreso, ella llamó activamente a diputados para que no nos dejaran pasar el DNU, primer punto. Digo, para que vea cómo, digamos, ahí tiene un elemento político. No solo eso, y además la búsqueda del juicio político. Digo, ¿para qué? Porque ¿sabe lo que pasa, Luis? Que si esto sale bien, no vuelven más. Entonces, por eso están todos. Es más, fíjese que el nivel de sabotaje, cuando ya ven que logramos pasar el dictamen, ¿sí?, de comisión bicameral del DNU y vamos al recinto y saben que les vamos a ganar la elección, ¿qué hicieron? Mandaron al Fondo Monetario Internacional una carta diciendo que no se iban a hacer cargo de lo que nosotros tomáramos de deuda. Digamos, más desestabilizante que eso. O sea, ellos que son los fanáticos del Estado presente niegan la continuidad del Estado. O sea, una cosa verdaderamente disparatada. Para que se den una idea del intento, digamos, institucional de romper las cosas. ¿Por qué? Porque la señora va a ir presa. Va a ir presa. Y eso es lo que la tiene como loca. La señora va a ir presa. Y eso es lo que la tiene como loca. Y también aprovechamos para preguntarle al presidente de la Nación con respecto a esta política de verdad, justicia, ahí siempre me olvido, memoria, verdad y justicia completa. Esta cuestión del planteo de este último 24 de marzo, si era el momento, o por qué era el momento de plantear esta cuestión, que también es un cambio cultural o es un debate cultural, y es un debate que para muchos ya estaba cerrado, digamos, ya no se toca más este tema. ¿Por qué este es el momento de hablar de este tema, presidente? No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo. Sí. Quiero la memoria completa. O sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira. A usted lo acusan de negacionismo. Entonces, de no reconocer a los desaparecidos y en cierta forma... Yo digo que me acusen de lo que quieran, porque la verdad que no se han guardado en nada de acusarme. O sea, digo, también me acusan de nazi y creo que debo ser la persona, digamos, más pro-Israel del mundo. Usted no puede construir nada sobre una mentira. Entonces, en tanto y en cuanto no admitan que no fueron 30.000, no se puede discutir. Picante, muy picante lo que decía el presidente con respecto a esto. Y también, para terminar, algo que sí tiene que ver con nuestro bolsillo, que es la inflación. Hay muchas dudas con respecto a qué va a pasar con la inflación. Una inflación que venía bajando a una velocidad importante, que medio como que se estableció ahí una meseta del 2.4, 2.5, 2.6. Mucha incertidumbre con respecto a, escúchame, está aumentando mucho la carne, algunas verduras, algunas frutas. ¿Cómo van a hacer para que nuevamente dé por debajo del 2% la inflación? ¿Cuándo vamos a tener inflación con un 1 adelante? De esto también habló el presidente.
Voy a dejar de preguntarle sobre la inflación. ¿Usted en el gobierno esperan una inflación de 1 para abril o mayo o es muy optimista eso? Nosotros creemos que dada la volatilidad que nos pusieron, que nos plantó la política en el último mes, digamos, es probable que, digamos, haya que esperar hasta mayo o junio para ver la inflación empezando con 1. Pero inexorablemente eso va a ocurrir. O sea, en digamos, vamos a pagar los efectos de la volatilidad, pero pero después de eso, digamos, se va a normalizar y la inflación va a volver a su patrón natural, y yo creo que a mitad de año ya entramos con la inflación en 1. Bien. Bueno, a mitad de año ya entramos en inflación con 1. Esto es alguna de las tantas cosas que conversamos con el presidente de la Nación hoy cerca de la 1 de la tarde. Luis empezó con la entrevista, me invitó a participar ya que era en nuestro horario de pase, así que prácticamente hablamos 45 minutos con el presidente de la Nación. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ahí en El Observador. Pueden encontrar la entrevista completa a partir de la 1 y por supuesto en nuestras redes algunos extractos de lo que fue la conversación con Javier